En Orihuela, Pedro Mancebo, de Centro Liberal Renovador. Carolina Gracia, portavoz del equipo de gobierno del Partido Socialista. Y Emilio Zaplana, también del Partido Socialista, concejal de Bienestar Social y de Pedanías. Muy buenas de nuevo a los cuatro. Creo que habíamos dejado un poco con la palabra en la boca todavía a David Costa, al quien le preguntábamos por esas declaraciones, de hecho las han podido escuchar, del exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, cuando estuvo el martes aquí en la emisora. Es que decía que cree que se podía haber hecho mejor lo de la moción de censura y que lamentaba pues que no lo hubieran preguntado, porque bueno, hay otros tipos de hacer política que compañeros también de David, y sabéis, ¿no?, que se puede hacer de otras muchas formas, no solo las formas formales, valga la redundancia, o legales, sino las fácticas, las formas de relaciones personales a las que se refería José Manuel Medina, y que se equivocaron, dejando al margen, de espaldas, más que al margen, casi sería directamente de espaldas, a Bob Julistón y a Asunción Mayoral, con quienes habían presentado pacto de gobierno, al menos con Julistón a bombo y platillo en aquel día del Palacio Tudela. Respecto a lo que se desprende de las declaraciones de José Manuel, es una interpretación, en este caso, Juan Pablo, que tú haces, ¿no? Sí, Que es la otra política. Me la ha permitido hacer, sí. Muy bien, como no puede ser de otra forma. Muchas gracias. De nada. Yo lo que quiero decir es que esta moción de censura es lo que creo que sentará un precedente. Es decir, esta moción de censura, quien sea un político que se vea en esta coyuntura y cuente con la mesa de edad, en ese ayuntamiento será virtualmente imposible hacer una moción de censura, como lo es aquí, ¿no? Porque aquí en Orihuela ya da igual, y antes lo comentábamos fuera de micrófono, aquí ya da igual los informes de los fedatarios públicos, los informes de los funcionarios, todo se fía al tiempo jurídico, al tiempo judicial. ¿Que eso es un gol, como dice el moderador, que nos han metido a nosotros? Pues no lo sé si es un gol. Lo que sí es ir contra las reglas. Y si las reglas cambian cada mes, pues como usted entenderá, o como todo el mundo entenderá en sus casas, pues es complicado hacer política. Bueno, entonces de lo de dejar de lado a Asunción Mayoral y Bob Julistón no sabemos nada, ¿no? Ahí... en esta labor, insisto que somos 3 para 2 la tertulia, no, es broma. No pasa nada. Sí. Lo que usted diga. Lo que yo diga. Lo que estoy diciendo es que aquí no se ha dejado de lado a nadie. Mi partido era un partido con voluntad de formar gobierno, un partido que había ganado las elecciones y un partido que, como he dicho antes, aspira a gobernar en el municipio de Orihuela. El de dejar de lado, el dar la espalda, el hoy no me quieren, mañana sí, son interpretaciones, pues que haces tú, Juan Pablo, sinceramente. No, lo has dicho a Asunción Mayoral y Bob Julistón. Bien, su opinión, no la mía. Sí, es que se han dejado de lado, es que es un objetivo. A mí es que de verdad, ellos van más allá, ellos lo que dicen que ha sido una traición en toda regla. Claro. Pero estos son los mismos, pero Emilio, ¿son los mismos a los que vosotros criticabais? A los que Guillén decía que el señor Julistón era el peor de España, y ahora, como le ha mantenido la vara, es el mejor de España. La misma que decía que se inventaba los reglamentos y que ahora es, como la ha mantenido en el sillón, ahora es la mejor de España. Bob Julistón, si eran malos antes, con el que pactasteis a bombo y platillo, como bien. Y el mismo con el que Pedro Mancebo, y el mismo que te votó a ti, y el mismo que te votó a ti para ser presidente, y luego para ser concejal, y luego renegaste de él. Y el mismo, y el mismo que entró, claro que sí. Aquí podemos mezclar. Claro que sí, hombre, no. A ver, todos a ver, por favor. Y el mismo que entró al gobierno un mes y pico antes que su grupo municipal, bueno, que él ya no iba por ese grupo municipal a gobernar con verdes y socialistas, apoyando a Monserrate Guillén, al grupo de los verdes, al grupo del PSOE, dejando a su grupo fuera del gobierno, y que luego se fue con el Partido Popular. Y después volvió a apoyar a los verdes. Es decir, mira, esto realmente, a mí estos comentarios, de verdad, es que para cualquiera pues que tenga un poquito de sentido común, esto de verdad le debe resultar bastante gracioso, ¿no? Y más difícil, bastante Mira, difícil. Cuando se habla de dejar de espaldas, yo no recuerdo que nadie de mi partido y nadie del grupo municipal, ni Juan Ignacio ni yo, hayamos dicho que los 2 miembros expulsados, los 2 miembros que formaban parte de nuestro grupo, nos han dado la espalda cuando han firmado una moción de censura con el Partido Popular. No, es decir, el Partido Popular, y David lo ha explicado muy bien, es un partido que sacó en las elecciones 12 concejales, que tenían la mayoría y que tenían voluntad de gobierno y voluntad de formar gobierno. Y para ese gobierno, pues primero, deciden pactar pues con la parte que más
factible, ven el pacto que es con Bob Holiston y firman un pacto, pero firman un pacto de gobierno que no se lleva a cabo, y no se puede llevar a cabo porque el secretario, ni yo, ni Monserrate Guillén, ni David Costa, ni Carolina Gracia dicen que no lo puede llevar. Es el secretario el que dice que no, porque es un concejal no adscrito. Después firman un pacto de gobierno con Asun Mayoral. Un pacto de gobierno que no se ha visto en ningún sitio. Un pacto de gobierno que no viene reflejado. Bueno, en intentaron escrito. firmar la moción de censura. Bueno, sí, una moción, Bien, sí, bien. la moción de Pacto censura. de gobierno, A moción cambio de de censura, qué, vamos. no lo sabemos. Un pacto, vale, un pacto para gobernar. Y el secretario, una vez más, el secretario. ¿Ahí usted, ¿a cambio de qué? No cambio de nada, eso lo digo yo. No, por Ah, eso vale, digo, no, no. es que Pedro lo Mancebo que ha estoy dejado esa diciendo, pregunta en el aire. es que como No aquí, digo, ya cambio de nada. Ah, vale, vale. es que lo que digo, Muy bien. si es que lo que, Es que por la eso pregunta he no- dicho que no lo sé, porque como aquí todo parece que es a cambio de algo, nosotros firmamos un pacto negro sobre blanco que recogía ese acuerdo de gobierno, que es lo que queríamos hacer en Orihuela. Bien. ¿El pacto con Asun Mayoral? Pues ni Pedro Mancebo, ni Monserrate Guillén, ni Bob Holiston, ni Carolina Gracia ni dicen que no. Es el secretario municipal en el que un informe dice que no se puede llevar a cabo. Y el Partido Popular, en una tercera opción, firma un acuerdo de gobierno con un grupo municipal. Ojo, que las mociones de censura, y en esto, pues posiblemente José Manuel Medina, como ha estado muy entretenido los últimos años, no se ha dado cuenta que desde el año 86 hasta el año 2013 han pasado 27 años. 27 años. Y la ley ha cambiado mucho en ese tiempo a la hora de los requisitos para firmar una moción de censura. Todos se acordarán del caso aquel de Benidorm de la madre de Leire Pajín, la moción de censura del PSOE con un tráfuga del Partido Popular. Todos se acordarán de eso. Bien, pues de ahí se deriva una reforma que establece que son los grupos municipales y no tránsfugas, como están considerados Asun Mayoral y Bob Holiston, no por mí, ¿Y los ni por el partidos? secretario, ¿Y los partidos? no por mí, ni por el secretario, ¿No? sino, perdona, no por mí ni por el alcalde, ni por el secretario municipal, que es quien tiene las facultades para decirlo en un pleno. Te Él lo digo, establece. pregunto, Entonces, grupos si el municipales- acuerdo es... grupos municipales y partidos. Y partidos, Vale, y vale, partidos, vale. Bien, y bien, partidos, sí. claro. No, es que lo que ha Pero pasado sí, aquí es por el claro. partido, no, la pero- coalición. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ya, ya. Que es que los actos de los partidos luego tienen que cumplir dos formalidades. Es que ahí eso No, tiene que decir un juez. Lo de... no, perdona, no. El juez Estamos lo que va a esperando. decir... No, el juez no va a decir sí o sí no. El juez va a decir si se ha cumplido la ley o se ha incumplido. Pero la ley es muy clara. Ahí estamos La ley es, esperándolo. no, pero la ley es muy clara, Juan Pablo, y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es leer un poquito más. La ley establece dos requisitos que son las formalidades para que un secretario, una expulsión de una formación política, sea partido o coalición, admita la expulsión de un grupo. Y es, primero, que se ha dado audiencia a las personas a las que se pretende expulsar, y segundo, que se les haya informado claramente de los motivos por los cuales se fundamenta su expulsión. Ninguna de esas dos formalidades, a juicio del secretario, que es quien tiene que opinar al respecto, se dan. Por lo tanto, no hay más que discutir. Claro, Vamos a ver. No sé Vamos a ver. por qué un juez ya no ha dicho que no hay más que discutir. Y ya Claro, se ha vuelto- pues ahí es que no lo es donde está entiendo. la cosa, es que De verdad estamos no lo entiendo. Pero como que, Entendiendo pero vamos a ver, es que, que- es que los jueces Eso. hablan Sí. en los procedimientos Vamos a ver. judiciales, no hablan en los procedimientos políticos. No, pero digo, o qué no sé pasa, por que qué mañana no va a hay- venir, va a pasar un juez si por está aquí. tan claro, va a pa- si está tan claro, claro, no, es que porque- ahora los jueces van a la casa de uno y digo, oiga, usted no está pasando la pensión de alimentos, usted se ha llevado... No, los jueces, Entonces han los parado- jueces hablan en los juzgados, Bien. Juan Pablo, igual Sí, que sí, nosotros sí. hablamos en la A radio. ver, pero es que, Entonces, ¿por qué no lo ha dicho? Porque aún no ha podido decirlo. claro. Porque, por desgracia, y eso lo saben muy bien, que están aquí los miembros del Grupo Socialista, por desgracia los tiempos judiciales no son los que quisiéramos todos. Claro. Pero en todos los ámbitos, no solo en este, en todos los ámbitos. Asunción Mayoral y Bob Holiston, conociendo cómo funcionan los tiempos judiciales, discúlpeme a Pedro Mancebo o a David, creo que ha sido el que rebatía el tema del gol, les han metido un gol. Se han aprovechado, Les han metido un gol. se han aprovechado de una circunstancia que es Bien, que vale. cuando hay una controversia, mira, por suerte esto no es lejano oeste y las cosas no se arreglan a tiros, aunque muchos en su ideología, bueno, les gustaría no arreglar las cosas a tiros y arrastrar por las calles a gente. Las cosas se resuelven en los juzgados. Eso es lo bueno y la gran confianza que tenemos todos, ¿no? En que Exactamente. cuando alguien incumple la ley, pues mira, más tarde o más temprano acaba pagando. Y eso esa es la cuestión ahora. Ya, la cuestión es que como sea muy tarde igual, usted ya no puede hacer Ya, la pero es que, moción. ¿sabes qué pasa? Que el problema, mira, ni es para mí, ni el problema es para David. El problema es para la ciudad de Orihuela. Una cosa y otra. El problema no es para mí ni para David. Bueno, después de Bueno, todo a mí- este- A David y, Sí. perdón, Emilio y Carolina, que todavía no. A mí me gustaría, porque bueno, pues al final han empezado a exponerlo todo y también pues seguir un poquito el hilo desde el inicio de la propia tertulia, ¿no? David Costa hacía referencia a que el alcalde tenía cierta intranquilidad con el tema de la vista que tendrá lugar si así lo estima la juez.
Y bueno, yo quiero aclarar que no, que de ninguna manera, que nosotros desde el equipo de gobierno tenemos una tranquilidad absoluta frente a ese tema. Se ha designado abogado, lógicamente, pues porque hay que designar. Claro. También queríais, a ver, yo he respetado los turnos de palabra religiosamente y ahora creo... Porque el trabajo ya lo hacían otros, yo lo hacía moderador. Y entonces, No hacía falta. y entonces- El trabajo ya lo hacía moderador. Ahora me toca a mí. Yo hago mi Entonces, trabajo, a ver, Correcto. Entonces, por a esa veces- parte se ha designado a letrado, pero porque hay que hacerlo, también ellos querían formar parte de eso. O sea, querían designar al suyo como defensa y también designar cuál iba a ser el del ayuntamiento. Pero déjame terminar. Y respecto al tema de Medina, que no lo quiero dejar pasar por alto, porque sí que es verdad que personalmente pues me alegro por él, por lo que al final pues a nivel personal le tiene que suponer pues todo este tema de salir a suelto en las causas que tenía. Y David decía muy bien que lo mismo alguien tenía que pedirle disculpas, y yo creo que en Orihuela sabe todo el mundo quién mató a Medina, ¿no? Creo que es la última derrota pública de la señora Mónica Lorente, y pienso que también debería de poder pedirle alguna que otra disculpa, porque creo que se ha habido por todos. El propio Medina, pues también, como decías tú, lo decía ayer en algún medio, y al final pues creo que también ella debería de pedirle algún tipo de disculpa, porque al final hay una diferencia clara. Nosotros, por ejemplo, no paseamos las denuncias, sino que vamos, las ponemos en el juzgado, y de lo que salga pues cada uno tendrá su consecuencia. Pero en el caso de la señora Mónica Lorente, pues ni lo hacía ella, se lo daba a los demás, y al final el señor Medina, pues creo que bueno, que con buen agrado pues ha salido victorioso de eso. Y quería apuntar eso, ¿no? Que creo que al final hay alguien más que debería pedirle disculpas. En su partido, la enhorabuena. Respecto a la moción de censura, que al final pues ha dado gran parte de esta tertulia, también voy a coger para el inicio de lo que es mi opinión a este tema la expresión que decía Pedro Mancebo: esto es como un partido de fútbol, ¿no? Pues precisamente el partido de fútbol terminó, pitó el árbitro, y lo que pasó fue que esa moción de censura no se votó. Y yo no voy a hablar ni de goles ni de no goles. Yo voy a hablar de una cosa, ¿no? Voy a hablar del penalti. El árbitro dice que al el vestuario. Pero si me lo permite, yo respeto a los turnos, y creo que ahora me toca a mí, porque además soy miembro de la mesa de edad. Sí, claro. Sí, ¿vale? usted está Y entonces, denunciada, ¿no? cuando a uno se le acusa de un delito de prevaricación, pues yo creo que también lo puedo explicar. El informe al que hacen referencia, y decía David Costa que era imposible hacer una moción de censura en el Ayuntamiento de Orihuela porque no valen ni los informes de los fedatarios públicos ni nada. El informe del fedatario público concluía en su punto quinto dejando toda la decisión. No, sí, toda. Lo llevo aquí, además, si queréis lo sacamos y lo leemos. A mi juicio, esto es así. Ah, claro. ¿Vale? No, claro, pero es que es un juicio que vale. Pero vamos a ver. Todos a ver, no, por favor. Ahora habláis, Carolina, ahora me David. Pero el informe yo lo llevo aquí. Si queréis lo leemos literal. Sí, ahora, léelo, unas veces vale las cosas como en su opinión, y otras veces no valen las cosas como en su opinión. ¿Cómo que Pero no. ¿Cómo que El no? informe terminaba diciendo que la decisión de la votación o no de esa moción de censura la tenía la mesa de edad. La mesa de edad cual yo decidirá. formé parte, y se adjuntó un informe en el que se avalaba la decisión que tomaba la mesa de edad de no tramitar y no votar efectivamente esa moción de censura. Me parece además curioso que ustedes se atrevan a decir que no han dejado fuera a nadie, porque sí que hacen alusión a que ustedes firmaron un pacto, negro sobre blanco, en el que decían literalmente que ni el señor Bob Hewliston ni la señora Mayoral podrían formar parte nunca de ese gobierno, cuando precisamente, y es gracioso que el señor Mancebo diga que el señor Hewliston ahora sí que es bueno, o la señora Mayoral. El alcalde ni ningún concejal de los que formamos parte del equipo de gobierno destituimos, ni quitamos, ni echamos a nadie de su sitio. Fue usted, cuando era portavoz del Centro Liberal Renovador, quien echó... No, déjeme terminar. Vamos a ver, yo te dejo terminar, pero si me dices, usted echó a alguien... Sí, pero usted como... yo tengo facultades para firmar... Por favor, lo vuelvo a repetir. Carolina, ¿no ves que no? Lo vuelvo a repetir. Las facultades son de Montserrat. El señor Pedro Mancebo, como portavoz... Que las facultades son de Montserrat. El señor Pedro Mancebo, como portavoz del Grupo Municipal CLR, claro, en ese momento, porque ahora su condición entiendo que viene como portavoz de sí mismo, pues echó a la señora Mayoral, primero al señor Hewliston, después a la señora Mayoral, y ahora les niega la posibilidad de poder formar parte de un gobierno
con el Partido Popular. Pero Bueno, cuánta demagogia barata. No, demagogia barata cuánta ninguna. Demagogia barata El y alcalde cuánta no echó a nadie, manipular lo la echó realidad. usted. Vamos a ver, pero vamos a ver. Pedro, Pero tú te... Pero de y verdad, Emilio, Carolina, ¿vale? vamos a ver. En una corporación municipal, quien pone y quita competencias es el alcalde. A propuesta Mal suya. que nos pese. A propuesta suya Mal- como portavoz mal del que TLR nos pese. en ese No, momento. Mal que nos pese. No. Quien Vale, exige, Carolina. quien exige que se eche a Asun Mayoral del gobierno, porque Fue yo ya usted. la había echado de mi grupo, es Antonia Moreno No, y Pedro fue Mancebo, usted. firmado por Monserrate Guillén. Usted. No manipulen la realidad, ¿vale? Porque hasta que Antonia Moreno no presiona al alcalde y os vais todos en junio, y Emilio Zaplana renuncia a su cargo, el alcalde no firma la expulsión del gobierno de sus competencias de Asunción Mayoral. El que echa a Asun Mayoral Fue usted. es Monserrate Guillén, no No, fui yo. fue usted. No fui yo. Y me acuerdo de la frase de la señora Ana Mas cuando Monserrate Guillén decía, no, yo no los voy a echar. Y decía Ana Mas, Monserrate, ¿estás levitando? ¿De verdad estás levitando? Quien firma la expulsión, quien retira las competencias a Asun Mayoral es Monserrate Guillén, a petición mía y a petición de Antonia Moreno. No meta ahora a Punto. Antonia Moreno. Qué Punto. casualidad que Antonia Moreno Punto. no le ha servido al señor Mancebo A nunca. Bob Juliston, a Como Bob argumento. Juliston, a Bob Juliston, Pedro Mancebo lo expulsa del grupo municipal, no del gobierno. No del gobierno. Quien provoca que Bob Juliston renuncie a sus competencias y se vaya es el alcalde, por no darle lo que le pedía. No manipule la realidad, A ver, porque es que No, las hemerotecas sí, están ahí. Pedro, un Hombre. segundito. Va a hablar Emilio y luego si podemos cambiamos de tema. Porque esto de la moción de censura... A mí sí me gustaría Vale, perfecto. Pues comentar David algunas cosas. también comentará y cambiamos de asunto. Emilio. No, yo simplemente yo creo que la gente tiene que entender cómo funciona un gobierno cuando tiene unos socios. Cuando tiene unos socios funciona de la siguiente manera. Evidentemente el alcalde Aprovechándose de siempre es el que tiene que firmar. Faltaría más. Lo que pasa es que al final quienes deciden son los portavoces y los distintos grupos que componen ese gobierno. Y eso lo entiende absolutamente todo el mundo. ¿Que la firma evidentemente es del señor alcalde? Pues faltaría más. Claro que sí. Pero al final todo se consensúa en virtud de los grupos políticos que conforman ese gobierno. Y eso lo entiende absolutamente todo el mundo. Si todo el mundo entiende, Por otro entiende lado, que la Asamblea de los yo Verdes creo estuvo que- pidiendo que yo el alcalde creo- echara a Pedro Mancebo un Espero año. que me dejes hablar, Pedro. Es que de Ya verdad, está. es que Venga. de verdad. Por otro lado, me hace mucha gracia, volviendo al informe del secretario, a mí me hace mucha gracia que el informe del secretario lo pongan como ejemplo clarividente, cuando en el último pleno llegaron a insinuar, el Partido Popular llegó a insinuar que el secretario con ese informe nos había hecho un favor y se lo estábamos devolviendo pues con una propuesta que llevamos para mejorar unas bases para una funcionaria pública. Eso lo hizo la señora Pepa Ferrando en el último pleno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos ha hecho un favor el secretario o es que el informe es claro, clarísimo y no dejaba duda y nosotros somos los que hemos prevaricado y los que nos hemos pasado el informe del secretario por el forro? Un informe del secretario Por el que era auténtico forro, clarísimo. sí, sí, Ojo, auténtico forro de un conejo. informe que además... El forro de informe conejo, que el abrigo. además... es no vinculante. Es preceptivo. Vuelvo a insistir. Sí, es preceptivo, pero Claro, no una cosa es preceptiva vinculante y en el cual no se advierte de ilegalidad en ningún pero caso. vamos. Y esto es muy importante. Un momento, deja- un momento, te había pedido la palabra David La Costa, prevaricación- que hoy está muy cabreado la conmigo, que No, lo no, estoy no, no, contradiciendo no, no. mucho, y luego No, va Carolina no, Gracia. contrario. Sí. Vamos a ver. Sobre la repregunta no la gusta. Sobre lo de Emilio, que lo que dijo mi compañera Pepa Ferrando, un profesor mío decía, está usted inventando. Pues eso, No. Emilio, vaya a estar inventando. No. Ahí está. Oye, ¿Le puedo pasar el toca a mí, corte? me toca a mí. o ¿Le no puedo a mí. pasar el Ahora corte a la está Me serie? toca a mí como eso. No, el corte imagino que la serie lo tendrá. Está usted inventando. O sea, que el problema, Emilio, es que vosotros relativizáis el papel clave, y Carolina, licenciada en Derecho, Pedro Mancebo, abogado, de los funcionarios en nuestra administración. Es que el informe del secretario no es un informe cualquiera, es el que vale. Claro. Un momento, es el que vale. Y no es, esta vez es la más importante, pero vosotros sistemáticamente, cuando no os ha convenido, os habéis saltado el informe del secretario por encima. Y eso es así. Pasó con los sueldos, por ejemplo. Cuando decidisteis no incluir el asunto en el orden del día con el informe en contra del secretario.
Y ahora le contesto a Carolina respecto de la intranquilidad del señor Guillén. Si el señor Guillén estuviera tan tranquilo, insisto, no hubiese nombrado a 3 abogados. Si el señor Guillén estuviese tan tranquilo, no hubiese ni nombrado abogado del ayuntamiento para ese pleito. Se tendrá que No, defender, no, ¿no? ¿de qué? Si estoy tranquilísimo. Pero entonces, No, ¿para no, qué lo han y interpuesto ustedes? voy. Claro. Y una vez más, el señor Guillén se pasó por encima las atribuciones del Pleno cuando decidió de forma unilateral, con un informe hecho por él, según él mismo, él dijo, decidir no incluir un punto del orden del día en el último Pleno, como fue el de nombramiento del letrado. Una vez más, se pasa por el forro... ¿Para qué era No, ese punto, no. David? ¿Lo puedes explicar? Para nombrar un abogado, sí señor. ¿Para quién? Para ¿Por qué teníais que nombrar? Para la defensa del ayuntamiento. Pero ¿por qué ustedes, que son los que proponen al juzgado? No. Sí, El pleno del no, ayuntamiento. no. El pleno del ayuntamiento. Es que te Por confundes. favor, Es todos a la vez. mayoría. No, por es que te favor, mire, confundes. por El favor, pleno todos a del la vez. ayuntamiento. No. ¿Qué pasa? Que el pleno no es cosa vuestra, el pleno no vale. Es gracioso que vayan a uno a ponerle no. una causa No. en el juzgado y le digas a uno encima tú. No, hombre, no. ¿Quién quieres que lo defienda? El pleno. O sea, Es yo que lo te decide el pleno, denuncio Carolina. y te llevo al juzgado. Y aún encima Es te que digo lo yo decide quién el te tiene pleno. que defender. Carolina. Es No, que ya la Carolina, guasa... la contraria. Llévalo al la pleno, guasa te tiene- pego, llévalo al pleno, Por favor. llévalo al pleno. Y el abogado te lo nombro yo. De todas Por maneras, favor, yo quería puntualizar una cosa. Por favor, Carolina. Déjame 3 minutos, por favor, Carolina. que yo escucho pacientemente. Respecto a Mónica No, Lorente, que 30 decía el señor Medina, el señor... 30 segundos. 30 segundos. Y 30 segundos, Carolina, venga. Una vez más, Y la señora cambiamos. Lorente yo sabía que tenía la culpa de todo, como Aznar y Bush. La señora Lorente de lo único que es culpable es de ganar una asamblea y una votación, en este caso contra el señor Medina. Hombre, alguien tenta que... La suerte que tuvo, por ejemplo, el proyecto político en el que tú estás embarcado, yo Antonio Moreno ya no la nombro porque ya es historia de la política, pero el proyecto político que tuvo y representa es que a vosotros os pusieron a dedo. ¿A dedo? Vosotros tuvisteis esa suerte, que un día Pla dijo, ejecutiva saliente, fuera, ejecutiva entrante, esta. Eso es lo que os pasó a vosotros y tuvisteis esa suerte. Y respecto a las denuncias que lleva y trae el PSOE, pues si ya lo dijo miembros de tu partido, ya lo han dicho, que el objetivo último de estas denuncias es meterlos en la maquinaria judicial. Ya veremos cuándo sale. Y eso lo ha dicho Carolina, y no quiero nombrarla, pero es que era así, es que eso lo ha dicho Antonio Moreno. Es decir, hay que meterlos en la maquinaria judicial, porque una vez dentro de la maquinaria judicial, como manejan unos tiempos que Emilio va conociendo muy bien, pues ya saldrán. Pero de momento hay que meterlos. Bien, Entonces, pues esa es la dinámica. Carolina, ¿no? Hay que meterlos 20 en la segundos. maquinaria No me judicial. abras No, muchos melones no te porque abro quiero muchos cerrar melones. ya este tema. La ¿vale? verdad que tiene gracia que diga que el proyecto político al que yo hoy represento pues estamos puestos a dedo. Sí, Ya sí, me gustaría a mí, os pusieron a dedo. ya me gustaría a mí que los dirigentes de tu partido a otros niveles tuvieran la decencia de bajar aquí a Orihuela Pero ¿quién mide la y decencia? tomar soluciones con la gente que está representando la ahora mismo la decencia la al mides tú. Partido Popular. ¿Quién mide la En mi decencia? agrupación lo que se hizo fue disolverla, Claro. Y poner a los que yo quería. No, Hombre. y después Tú de la dirás. asamblea volver a Tú dirás. y limpiarse. abrir las Hombre, puertas. Carolina, A día la de hoy, transición. A lo ya- incómodo. Por ¿me favor, dejas Pedro. terminar? Claro que Por sí. favor, Así es Pedro. imposible. David, venga. A ver. 10 segundos, Carolina, por favor. Vale. Y Pedro, y vamos con la llamada telefónica. Así que lo que te digo, nadie puso a dedo, se tomó una decisión y se levantó la persiana otra vez en un partido, y si no la quieren nombrar la nombro yo, y Antonia Moreno se ha ido de la política dejando a ese proyecto y a la gente que formamos parte de él gobernando en la ciudad de Orihuela. Que también quiero señalar que por parte de Pedro, cuando lo ha dicho, la única persona que creo le sobraba a Antonia Moreno, quizás no sea ni a su mayoral ni Bob Houston. Sería usted No, ya lo sé. el que le sobraba. Vale, Sí. Pedro, Sí, 10 está claro. Sí, está segundos. claro. 10 Mira, segundos que vamos, tengo una vamos a ver, llamada. vamos a ver, porque es una cuestión, porque aquí se habla mucho de la ley. Yo me gustaría que me dijese, tanto Emilio como Carolina, dónde se dice en la ley las competencias que tiene el presidente de la mesa de edad, porque el presidente de la mesa de edad no es ni el alcalde elegido democráticamente ni el presidente del pleno, es el presidente de la mesa de edad. No tiene ninguna facultad, ninguna competencia. Es decir, el informe del secretario, que en este caso manifiesta claramente que a su juicio, que es el que vale, porque por eso tiene que hacer un informe preceptivo. Preceptivo significa que es obligatorio y que se debe de cumplir. Y no vinculante. Es no vinculante. Claro. Es un informe preceptivo porque Bien, se vamos pide a- con es el que número en de esto firmas estamos- que se necesita. En esto Bien, estamos yo como... me corro. No, Mire, la pescadilla- no, ya, mire, pero- el informe Sí, sí, está aquí y lo tengo yo. Que dice una cosa y la otra, por es El verdad, informe pero está aquí vamos y a lo ver. tengo yo. Y lo Por- que dice el por secretario terminar, Pedro... pero me dejas ¿quiere terminar, darle Carolina, me lectura? dejas hablar, Carolina. No, es que tú no dejas No, hablar nunca a Carolina, nadie. no. Y Vale. yo te digo que el informe No, está es aquí... que ahora estoy hablando de Carolina, algo por que favor. posiblemente pues no te guste. Pedro, pero déjame 10 que lo... 10 sí, segundos. los 10 segundos. 10 segundos, venga. El informe dice claramente: el secretario es quien diligencia la moción en dos ocasiones, cuando se presenta y cuando se va a votar, ambas favorablemente.
Y hay un señor que decide levantar un pleno sin competencias para ello. Igual que si en el pleno de investidura, que también es el mismo presidente de la mesa de edad, pues decide que porque no le gustan los argumentos que sean, lo levanta. ¿Tú te imaginas que esa situación se produzca? Sí, es la comparación que está haciendo Pedro Mancebo últimamente. Si os parece, ya cambiamos de tema, porque de todas formas esto, no sé si viviremos para verlo, pero acabará algún día en el que el juzgado dirá quién tiene razón, quién no, cada uno en su sitio, y pondrá cada uno en su sitio para una cosa o para la otra. Hablamos con el secretario general del Partido Socialista de la comarca, con Manuel Pineda. Manolo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, porque también nos habría gustado hablar con el coordinador comarcal del Partido Popular, con Adrián Ballester, que ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto. Hablaremos la semana que viene, ya anunciamos, con el alcalde de Callosa de Segura, con Javier Pérez, con quien hemos quedado para comentar varios temas que últimamente le está sacando a la luz pública, que no es otra cosa que, qué es lo que va a suceder con el plan zonal de residuos de la comarca. Hoy vemos en el diario Información que ayer hizo declaraciones Javier Pérez, señalando que ya habría algún informe que tiene en su posesión la Diputación de Alicante, que dicen que no habría que indemnizar a Cespa Ortiz a la hora de rescindir este contrato. Manuel, no sé si usted se ha interesado por esos informes, si es que existen o no, y en fin, ahora mismo la tesis del Partido Socialista, que siempre ha sido esta, se ve un poquillo reforzada, o ¿qué nos puede contar acerca de estas declaraciones del alcalde de Callosa? Bueno, vamos a ver, en principio nosotros aquí con esta situación del plan zonal, la verdad que la situación está viciada y nació mal, y lo que mal empieza pues mal acaba, ¿no? Y el tiempo pues nos está dando la razón, es decir, no se tenía que haber adjudicado jamás ese contrato a Cespa Ortiz, y bueno, y ahí nos encontramos. Han pasado el tiempo y aquí en la comarca pues hay un lío, pues que aquí nadie sabemos quién es el interlocutor, y al final Abornasa, que es donde tenemos que llevar los residuos sólidos, pues nos está presionando. De hecho, que el día 1 de febrero pues ya quería cerrar las puertas a los camiones de los pueblos que estamos con Siren, ¿no? Ya parece que eso se ha dado un plazo, porque no se ha convocado todavía el pleno. Y nosotros, viendo este lío, lo que hemos hecho los alcaldes socialistas es enviarle una carta a la presidenta de la Diputación, y que ella, que es la presidenta del consorcio, nos diga de primera mano qué es lo que hay de nuevo sobre esto. No hemos recibido todavía contestación, porque esto lo hicimos lunes, y espero que en esa reunión pues nos diga si realmente ese informe jurídico está sobre la mesa o no. Y la verdad que nosotros mantenemos desde siempre la misma posición, queremos que esto se rescinda, y además que sea a coste cero, porque nadie lo podría entender. Sería injusto para los vecinos que tuviéramos que pagar €1 por cerrar ese contrato, por rescindirlo. Esa es nuestra posición. Vale, eso hasta ahí es evidentemente ya conocido, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Oiga, usted como secretario general del PSOE también le está invitando el coordinador comarcal del Partido Popular a sentarse y hablar de esto de los residuos en la comarca para proponer una solución, porque la basura habrá que llevarla a algún sitio. ¿Usted dónde cree que habría que llevar la basura? ¿Y cómo? ¿Y cómo no? Lo digo porque es que es muy fácil decir hay que mejorar, hay que cambiar, hay que hacer, pero, oiga, el secretario general del Partido Socialista de la comarca, ¿dónde cree que hay que llevar la basura y cómo? Vamos a ver, aquí hay un incumplimiento de contrato, la planta de transferencia ya tendría que estar hecha, tendría que estar incluso las obras del vertedero empezándose, y realmente nos encontramos en una situación que no sabemos dónde hay que llevar las basuras. Por lo tanto, es el propio consorcio y la presidenta quien nos lo tiene que decir. No yo que se me ocurra decir, pues vamos a llevarlo a Gijona porque todo eso encarece. Y lo que es injusto también es que paguemos unos 20 euros aproximadamente más los ciudadanos de la Vega Baja por cada tonelada que eliminemos. Eso no es justo. ¿Dónde hay que llevarlo? Pues el mismo consorcio nos lo tiene que decir. Habrá que negociar el consorcio y decirnos más o menos dónde los pueblos tenemos que llevar la basura, pero a un precio que sea coherente con el precio que se lleva en toda la comunidad. No tengamos nosotros que pagar los platos rotos. No sé si quieren, o sea, que yo no le puedo decir. No sé si quieren comentar algo más los tertulianos con el secretario general del PSOE de la comarca, pero en fin, este es un asunto. Usted entonces no sabe nada acerca de esos informes de los que ayer hacía alusión. No. Nosotros hemos pedido una reunión con la presidenta para que nos informe, porque yo creo que ahora en este momento es el único interlocutor válido, es la presidenta del consorcio. Adrián, pues tendrá el hombre muy buena voluntad,
pero te llamo, pero nunca llama. Por lo tanto, creo que no tiene el beneplácito de nadie y creo que no puede ser interlocutor. Creo que el interlocutor, y nosotros que somos miembros del consorcio, el interlocutor válido es la presidenta. Ya que no convoca el pleno, si lo convoca, pues entonces ahí es donde tendrá que decirlo. Muy bien. Manuel Pineda, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Quien era el secretario general del Partido Socialista de la comarca sobre este tema, el del plan zonal que preocupa tanto y del que, hemos conocido esta información, que habría informes que se puede rescindir y de gratis. Mira, es lo de eso, Juan Pablo. Y yo, ojalá eso sea así, porque alguna vez hemos comentado que mi opinión personal es que todo esto empiece de cero con tecnología actual y con un debate serio y abierto. Pero esos informes, vamos, si yo fuera la presidenta de la Diputación, que no lo soy, yo espero que sean de la secretaria general de la Diputación, o espero que sean del jefe de contratación de la Diputación, que son al fin y al cabo los informes que valen. Un informe de parte, a lo mejor al señor Guillén le vale para salir de un atolladero, pero estos informes son los que valen, ¿eh? Y los tiene que firmar, que en este caso es la secretaria general de la Diputación, que es secretaria general del consorcio, y en este caso, pero, si es para rescindir un contrato, el jefe de contratación. Le pregunto. Un segundo. Eso mismo es lo que habría también válido para cuando aquí en Orihuela se rescindió el contrato. No se rescindió el contrato. Se decidió dejar el contrato sin adjudicar a Urbaser, porque había un informe de secretaría que decía que que se podía hacer. Pero luego, en el juzgado... Ya... Pero a priori, lo digo Juan porque... Pablo, pero a priori la única garantía legal que tenemos los concejales del Ayuntamiento de Orihuela es la garantía que nos da la Secretaría General. Ya, pero había un informe de la Secretaría General que luego no valió para nada. Lo digo porque la única forma de votar eso en ese momento era con ese informe. Si ese informe, que a nadie le quepa la menor duda, dice que había que adjudicar a quien fuera, o va a ser a quien fuera, se habría adjudicado a esa empresa. Seguro. Pero en aquel entonces la jueza... vio que después la jueza dijo que el secretario había argumentado mal, bien, claro. Pero yo no soy licenciado en Derecho. Yo soy licenciado en Biología y concejal del Ayuntamiento de Orihuela. Pero podemos juzgar lo que ha pasado y lo que se sí, Juan Pablo, pero que para tomar una decisión, a priori, la única herramienta con la que un concejal tiene o un diputado tiene es el informe. Lo que pasa es que en aquel entonces había informes, no sé si de parte entre comillas, pero sí que había informes de universidades que decían una cosa que está bien, que contradecían lo que dijo el secretario, que finalmente fue lo que se tomó en cuenta por parte de aquella jueza. Es que yo me tengo que fiar como concejal de lo que diga el secretario. Ya, pero fíjese dónde llega la fianza y la fe. Ahí es donde llega la cosa. Bueno, ¿dónde llega? Pues a que esté... ¿Dónde llega la cosa? Ahora mismo en los juzgados. Al que tiene que pagar el Ayuntamiento de Orihuela, ¿cuánto es? Lo dijo Juan Ignacio López Vaz. Eso es falso. Lo dijo Juan Ignacio López Vaz en una rueda de prensa. Eso es falso. Pedro, ¿le suena? Eso es falso. Yo se lo digo y aquí, eso es falso. Pedro, sí, absolutamente. Enséñame la sentencia donde diga que el Ayuntamiento tiene que pagar 8 millones de euros. La que ver ya. Pues debe ser la única persona que no lo conoce. Pues no lo ha visto. Tiene que hacer mejor no lo ha visto. No, Emilio. Y ocuparse. Tú mientes menos. Mientes menos. Los deberes no. Tú mientes menos. Que dejan. Tú mientes menos y ya todo mejor. Pero ¿se acuerda usted más o menos del cálculo que se hacía de la indemnización que había que hacer a Urbaser, que además presentó en una rueda de prensa, recuerdo por la tarde de urgencia, su compañero Juan Ignacio López Vaz? A ver, yo es que tengo yo tengo ya una edad que ya se acuerda de lo que... Vamos a ver, la indemnización quien la tiene que fijar es el juzgado. Yo recuerdo... Sí, había un cálculo, sí, se hacía un cálculo aproximado por el... Bueno, pues porque se lucro cesante... Exactamente, sí, pero bueno, pero es una cosa aproximada. Lo que sí que es una temeridad es, yo recuerdo una reunión en la que vinieron algunos representantes de la mercantil y la verdad es que mis dos socios de gobierno, el señor Guillén y la señora Moreno, estaban muy a favor, ¿no?, de evitar un procedimiento y de llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización. Y claro, había que poner encima de la mesa el sentido común y sobre todo la legalidad, porque la indemnización, quien la fija siempre, por muchos cálculos que uno haga, es el juzgado. Y un ayuntamiento pues no puede cometer la temeridad de indemnizar con 3, 4, 5 o 10 millones de euros a ninguna empresa para que luego un juzgado diga, oiga, ¿por qué le ha pagado usted 7 si la indemnización era de 3? Claro. Entonces eso es evidente, ¿no? De hecho, yo recuerdo que fuera lo que fuera, ustedes... Juan Pablo, pero es que por evidente es importante, esa sentencia hoy no existe. Claro. Eso hoy no existe. Es que se puede hacer cálculo. Entonces, Emilio, a ver quién hace los deberes. Esa sentencia hoy no existe. David, existe una sentencia que le da derecho a Urbaser a cobrar... A dos cosas. O a cobrar una posible indemnización que fijará un juzgado posteriormente, o en ejecución, o a empezar a hacer el servicio. Y en eso, ¿Por qué el alcalde Guillén no ha dicho... El derecho a adjudicar.
¿Por qué el alcalde Guillén no ha hecho eso? En eso imagino que estarán, ¿no?, negociando con la empresa. Ya conoceremos qué es lo que pasa algún día. Pero recuerdo además esas que negociaciones, que pedía, negociaciones, pero que El pedía, juez ha pero pedido además, se no, están haciendo, ¿no? es que el juez ha pedido además la ejecución de esa sentencia. sí ha pedido Si la nos ejecución. queremos Si no lo sabe, se lo digo yo. ¿Ves tú? Se lo digo yo. Es lo que tiene estar en gobierno. Es lo que tiene estar en mayoral, gobierno, pero no. eso al gobierno y estaban de ¿Sabes más acuerdo, que yo? y estaban de acuerdo los socios de gobierno en adjudicarle el contrato a Urbaser. Es decir, en ese momento, adjudicándose a Urbaser, pues tanto Grupo Socialista como Grupo de los Verdes, no digo los concejales particulares, pero sí que los portavoces, Guillén y Moreno, estaban de acuerdo en gestionarlo de manera privada, adjudicando a Urbaser. El problema, precisamente, no, pero dilo todo, para ahorrar no, precisamente para ahorrar ese no, dinero. no, Sí que me para ahorrar gustaría no, decir una para cosa. ahorrar Pedro no, ahora y luego para Carolina. adjudicar ese contrato a una empresa que se llamaba Urbaser. El problema de adjudicar a esa empresa el contrato en 2011 o en 2012 es que era un pliego y eran unas condiciones de hacía 6 o 7 años, que ya no eran, adaptables a las circunstancias reales del servicio que se tenía que prestar en Orihuela en el año 2012. Como pasa ahora, es decir, porque ahora todas las condiciones que se daban en 2011 para resolver el contrato a la UTE, todas esas condiciones que se daban por los incumplimientos, se siguen manteniendo. Faltan vehículos, falta personal, faltan medios, es decir, todas esas circunstancias se siguen manteniendo. Por eso yo insistiré hasta la saciedad que esté quien esté en el gobierno, se proceda a la licitación y a la privatización del Eso lo sabemos, servicio. Pedro. Claro, y lo sabe todo Sabemos Orihuela. que es tu máximo Toda la interés. provincia. Lo sabemos absolutamente. Emilio, y por un momento fue el tuyo. Y también... Y por un momento fue el tuyo, sí señor. Tu compañero Antonio Zapata llevó una propuesta al Pleno para que la empresa municipal Ulldura Histórica privatizara ese servicio. ¡Hombre! Estaba yo con la palabra. Y es que hay una cosa, Pedro, 10 de verdad, segundos, por 10 favor, segundos. y Carolina. Mi interés, ¿a qué te refieres con mi interés? Dímelo claramente, por Pues favor. tienes que tener un interés importante cuando en ese pacto de gobierno, Pero de las no, pocas dime qué cosas interés. que se quedan plasmadas No. es precisamente la No, adjudicación. Emilio, la no digas. adjudicación del tienes que servicio de tener- recogida de ¿Qué basuras. interés tengo yo? Dime, ¿qué interés tengo yo No sé, en eso que lo se privatice? Eso lo tendrá que No, es que sí, explicar tú es que en no, algún es que eres tú. momento, claro, Yo digo, evidentemente. a la ciudad le interesa un servicio privatizado. Sí. Y tú dices, no, tú tienes un interés. ¿Qué interés tengo yo? Dímelo. No lo sé. Porque es que- dímelo tú a mí. No, pero si es que el que ha dicho que tengo un interés Ojo, eres tú, no he sido yo. Vamos a ver, si aparece en un pacto de gobierno, Vamos a ver. en un pacto de gobierno firmado con el PP, que hay que presentar, Sí. que hay que licitar Sí. el servicio de basuras, el Sí. interés lo tenemos Y en nosotros o lo octubre, tienes y en tú. octubre, Y no pensar que lo y en tienes tú. octubre, no, pero dime qué Pedro, interés. Tú y el Pero PP, qué interés, sois lo que habéis firmado ¿qué eso. interés? ¿A qué te refieres? Pues explícalo tú, Pedro. No, pero que yo no tengo nada que explicar. Que yo no he firmado Vamos el a ver, pacto. que yo en no he firmado octubre, ningún pacto Emilio, diciendo Mira, que haya... de verdad, En Vale, octubre, pero- en octubre, se nos enquista en esto. octubre, el señor Huliston y el PP presentó una moción al Pleno que se aprobó, para que se privatizase o se mejorase el sistema de recogida de podas, de residuos vegetales en la costa, ¿vale? Y mi grupo, sin gobernar, sin tener competencias y sin tener ningún interés personal, que es lo que tú estás insinuando de una he manera hablado de- maledicente y lenguaraz, Yo he hablado de interés. maledicente y lenguaraz, Todos sabemos, pasa es por que- favor. maledicente y Mira, lenguaraz, yo de verdad. maledicente y lenguaraz, Venga. mi grupo presentó una moción para que se procediera a la licitación del servicio, gobernando vosotros Claro. y teniendo, Y no lo conseguisteis. teniendo Monserrate Guillén y Monserrate Guillén teniendo las competencias de aseo urbano. Y se votó que no, ojo, por el Partido Popular, por el señor Julistón, y la enmienda no salió hacia adelante. Ese es el interés que yo tengo, que mi ciudad tenga un servicio de basuras adecuado, que la ciudad esté limpia y que no esté como la tenéis vosotros. Pedro, Ese es el vale, interés. ya Mira, está, ya yo- está. No, de hecho, de verdad. de hecho, y esto es algo que creo que Me gustaría- Centro Liberal Renovador lo ha recalcado alguna vez, es que hay servicios que están externalizados, que hay empresas privadas que lo llevan a cabo. Y además, Vosotros queréis municipalizar el servicio deportivo Ahí voy. y se dan 4 millones a una empresa Mire. a la ¿Qué que interés criticabais. tienes con la empresa? ¿Qué interés ¿Qué tienes interés tú? con la empresa? Mire, ¿Qué interés? ¿Qué interés tiene con la empresa? ¿Qué interés? Pero esa empresa no era el cortijo. Dime qué interés. todos sabemos. Entre otras cosas, Dime que qué interés. vosotros os negasteis a que ese servicio se municipalizara. Claro que nos negamos. Pues entonces claro que nos no negamos. digas- no digas dónde está el interés. claro que nos Es que os negamos. negasteis Pero es que vosotros. vosotros de la noche a la mañana Está sacaste bien. licitación el concurso. Mire, Está bien. ¿Qué me estás contando? Pedro, Si por se favor. creó una comisión y no la respetasteis. me gustaría Claro, ¿qué interés poder teníais? Carolina, decir... háblanos de ese auto que exige la ejecución de aquella Sí, sentencia. no, si quería hacer más o menos, porque es que Exactamente. de verdad llega un punto... Y una pregunta.
Quiero preguntarle también a Pedro si piensa lo mismo que pensaba en aquel entonces cuando decía que en caso de que haya que pagar por parte del ayuntamiento, que deberían de pagarlo ellos, ¿verdad? lo que hagan los concejales que Mira, en aquel entonces gobernaban. Que al creo que final, era una tesis que no sé si la siguen manteniendo, pero en aquel entonces sí que la tenían. Al final creo que es la primera vez que me veo en esta mesa pues con alguien del Partido Popular y con alguien del Centro Liberal Renovador, después de haber firmado ese pacto de gobierno para esa moción de censura que al final no se tramitó. De verdad que hay que tener soltura y encaje político para poder hablar del tema de las basuras en la ciudad de Orihuela. Sobre todo, el señor Costa, que era delegado en el consorcio y también podría explicarnos muy bien, qué es lo que pasaba, por qué al día siguiente incluso de venir la policía aquí al ayuntamiento y llevarse a los concejales de su grupo de gobierno que se llevó esta comarca y no tomamos la decisión en ese momento de dejar eso a un lado, porque creo que se habría ahorrado muchísimos problemas a la comarca. Pero también, y lo que sí que de verdad, escuchar al señor Mancebo preguntarle a mi compañero Emilio Zaplana que cuáles son sus intereses. Mire, yo le digo, y lo hice público en otro medio de comunicación, el señor Alcántara pertenece a su partido. Al día siguiente de ustedes firmar ese pacto y de firmar esa moción de censura, estaba en la antesala de la Secretaría de este ayuntamiento. Si hay alguien aquí que pueda hablar del tema de las basuras, son precisamente tanto el señor Costa por parte del Partido Popular, porque hace un minuto decía que no era abogado y que él se fiaba del informe, pues sus compañeras Araceli Vilella y doña Eva Ortiz no lo tenían tan claro. De hecho, preguntaron en ese pleno al secretario ¿Y qué le dijeron? Hicieron advertencia de legalidad. ¿Y qué le Lo dijeron? mismo que a ustedes, que al final hicieron lo que quisieran. Muy bien, al final, cuéntalo todo. ¿Qué le dijeron? Déjeme terminar, sí. ¿Qué le dijeron? Déjeme terminar. Al final, lo que pasa con el tema de las basuras, y yo lo digo aquí, este ayuntamiento, este grupo de gobierno actual, no va a remover el tema de las basuras, por lo menos hasta que finalice el mayor caso de corrupción de toda España, que se llama Brugal, por el que usted precisamente está imputado. Sí, señor. Sí. Y oye, le agradezco que hable de la señora Moreno como principal responsable de eso. Como principal responsable de eso. Bien. Se lo agradezco. Ya. Pero es más, tener la cara de ponerse aquí y hablar de si quién va a pagar, quién no va a pagar. Yo le digo que esa sentencia se ha pedido la ejecución, que este ayuntamiento, por esa decisión que ustedes tomaron, con los intereses que ustedes tuvieran, le va a costar, de los 7,5 millones que pide la empresa, más los intereses, alrededor de 8 millones de euros. Esa es la gestión del Partido Popular. Pero de todas maneras, también le digo otra cosa, porque estamos llegando casi al final de la tertulia, pero me gustaría aclararle algo. Usted decía que yo había dicho que Mónica Lorente era la culpable de algunas cosas. Pues yo no me quiero ir de aquí hoy sin decir que también la señora Lorente y usted, cuando formaba parte de su gobierno, también han tenido la culpa de que el Centro de Salud del Rabaloche, el titular que nos hemos comido hoy, el año y medio que ha pasado para la Generalitat, desde el año 2003 al 2014, estamos aquí sin hablarlo. Pero no me quiero ir sin decirlo, porque también responsabilizo a la señora Lorente. Una mañana con Carolina ya, si eso al día siguiente, pues también estaría bien, ¿sabes? Bueno, vamos a lo que vamos, que efectivamente. David, yo estoy imputado por el caso Brugal, he ido a declarar voluntariamente un par de veces, caso que efectivamente Antonio Moreno hizo en su trayectoria política su leitmotiv, caso, y todo se sabrá, que ayudó a upar al Partido Socialista a donde está hoy. Y no mienta, no es el mayor caso de corrupción, según ustedes, o de supuesta corrupción de toda España. El mayor caso de corrupción de toda España es el caso de los ERE de Andalucía, donde el PSOE se las ha llevado crudas. Lo que pasa en el PSOE de Orihuela es que han vivido de la mierda durante mucho tiempo. Y perdón que sea así. Me da que es un poquito al revés, no, el tema de las basuras, quien ha vivido en este pueblo... Ya se calla porque estoy hablando yo. No puedo hablar. Por favor, ustedes a David que han llegado donde han llegado políticamente por la basura. ¿Y ustedes? Por la basura. No, yo estoy donde estaba. Perdón, yo estoy en oposición. Perdone. Pero no es Pero ve cómo usted no ganó las elecciones. Ve cómo no ganó las elecciones. Porque está en la oposición. No ganó las elecciones. 14.500 son más que 100.000. Aquí y en derecho. Aquí sí. Es justo. Eres de mayoría absoluta. Ustedes. Carolina, por favor, vamos a hacer una cosa. De que acabe de hablar David 20 segundos y Pedro Mancebo, que yo le he hecho una pregunta, me quería responder. Volvemos a lo mismo. A la señora Gracia le tiempo. encanta hablar de la policía, le encanta hablar Pero usted fue a declarar. Carolina, por favor. No, pero es que ha dicho algo que no es verdad. Por favor, déjele ha hablar. dicho que fue voluntariamente a declarar.
Sí. Pues la misma voluntariedad, La misma voluntad. que ha tenido la infanta, ha sido la No. misma. No. O sea, No. mire, no se inventen las cosas. No se inventen las cosas, ni sean, como dice mi compañero, tan malintencionados. Porque ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Pero fue a declarar. Ustedes Usted ha ido a ¿Tú declarar qué? por el Carolina, tribunal. Que ya lo he dicho. Que iba a declarar que Voluntariamente. respondo, como Antonia Moreno ha ido a declarar como testigo, Como y la testigo. jueza, No, sí. y lo digo, vamos a ver, No, como y la jueza manifestó que estaba mintiendo. Y eso ha pasado en la sala de toma de declaración. ¿Qué pasa? Que eso no lo cuenta nadie. ¿El qué? Que Mira, la señora Moreno mintió como testigo. Que mintió como testigo. Hombre. Venga. Hombre, me parece, Emilio, ¿qué te parece? ¿Te parece la realidad? Es más, No, ¿Te parece, que no te es parece Por favor, la todos realidad, a la vez. Emilio? No, Hombre, todos a la yo vez. no No, por favor. entiendo. Sí, Emilio, que estáis muy cómodos en la mierda, pero que Bien. no, que os toca gobernar. Os toca Es que gobernar. es lo que estamos haciendo. Hombre, Es uy, que ya es lo lo que vemos. estamos haciendo. Ya lo vemos. Me sabe que no estamos vamos a viendo, recoger ya lo más vemos. basura. No se entiende nada, no se entiende nada, os tengo que bajar, no se entiende nada, de verdad, por favor. Guarden los turnos. Acaba David, luego si quieren hablan, pero es que Pedro tenía que hablar antes. David, ¿ha terminado ya? Yo sí, yo termino ya. Pedro. Tienes toda la razón. No se entiende absolutamente nada. No se entiende que, en este caso, dos grupos en el gobierno, que sacaron justo la mitad de votos que el Partido Popular, algo que, bueno, pues se ha reconocido siempre, pues estén gobernando y estén basando su gobierno únicamente en recordar que hay un procedimiento judicial abierto, que sí, que es muy grave, que es muy serio, que hay un procedimiento judicial abierto y que hay personas que han sido imputadas por esos hechos. Muy bien, pero la realidad en un ayuntamiento no puede obviar que la democracia es fundamental y es el principio básico por el cual nos debemos de regir todos. Entonces, la señorita Gracia, aquí, yo no sé si será por su juventud o por su carácter, pero una vez más vuelve a insinuar y vuelve a actuar de manera maledicente y lenguaraz, por no utilizar otros términos, diciendo: un señor de su partido, al día siguiente de firmar la moción de censura, estaba en la secretaría. ¿Y? No sé, pregúntele al señor al no, señor no, Aniorte, que entró dígame, estoy hablando, a un medio de comunicación a explicarlo. Vamos Por a ver, algo será. señorita Gracia, estoy hablando, si me permite, si me dejan hablar, porque estamos en la radio y aquí yo creo que la mordaza no funciona. Esto es un medio público. Ya, Es la primera vez. pero hay un tiempo, solo tenemos 30 Sí, sí. segundos. Bien, Venga, o sea que... entonces explique usted por qué pues personajes o individuos que se dedican a tuitear insultos, etcétera, pueden estar presentes en un pleno y aplaudir que se vulnere la ley, y a otras personas pues no pueden entrar al ayuntamiento. Dígame usted si eso es democrático o es de ser más propio de una tiranía o de una dictadura, que les molesta a ustedes mucho, pero es que es como actúan. Entonces, déjense de verdad de insinuaciones, porque usted sabe muy bien... Déjese usted. No, yo no, Que es yo no un estoy insinuando nada. Pedro, Yo digo muy acusador claro. ahora. Yo digo muy Pero claro. hágalo lo donde que lo digo. tenga que hacer. Yo digo muy claro. No en, lo que digo. no en los medios de Yo comunicación digo solamente. muy claro lo que digo. Hemos llegado al final, no me ha respondido a la pregunta que le he hecho, si siguen exigiendo que paguen... Mire, quien cause un perjuicio a los ciudadanos de la ciudad, que lo pague. Ya está, llegamos al final de la tertulia. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con los oyentes de Radio Iguala. Más de 600.000 euros de responsabilidad civil a la infanta Cristina. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción aseguran que el Ministerio Público está redactando el escrito en el que solicitará esa cantidad por entender que la hija menor de los Reyes se benefició económicamente del Instituto NOS, aunque sigue manteniendo que no existe responsabilidad penal en su actuación. Vamos a Mallorca, Lucía Borges. La infanta Cristina tendría que devolver la mitad del casi 1,5 millones de euros que Aizún ingresó a través del Instituto NOS por convenios con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. En total, una cifra que superaría el 500.000 de euros. A pesar de que la Fiscalía considera que no hay indicios penales contra la infanta, sí solicitará para ella una responsabilidad civil. Fuentes jurídicas señalan a la SER que esta petición se hará efectiva en el escrito de acusación que la Fiscalía presentará una vez haya finalizado la instrucción del caso, que se encuentra ya en su recta final. A las 2:30 les daremos más datos en torno a esta noticia. A 2 días para la declaración de la infanta, el abogado Jesús María Silva ha insistido en su convicción de inocencia. Ella es inocente, eso lo dice ella, lo creo yo, y tan pronto como lo explique lo va a ver toda España, ni más ni menos. Hora 14. Desde primera hora nos venimos ocupando de la última tragedia de la inmigración. Todo indica que finalmente serán 11 los inmigrantes muertos cuando intentaban
llegar a través del mar a la ciudad de Ceuta como parte de un grupo de unas 400 personas. A partir de las 2:30 comunicaremos en directo con nuestra emisora. En Italia hoy se ha conocido que la Armada rescató ayer a 1.123 subsaharianos, entre los que había al menos 50 niños que intentaban llegar a Lampedusa a bordo de 9 balsas. Hablaremos del drama de la inmigración con una representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y por lo demás, Ricardo Martinelli, el presidente panameño, ha sido contundente contra la constructora SACIR. Yo no sé qué se han creído estos señores, firman un contrato, hacen una licitación y después no cumplen. Eso es inaudito. Eso es una irresponsabilidad de esas empresas. SACIR recupera en bolsa en torno al 1,5%. La empresa española reconoce únicamente que las obras marchan con escasa actividad, pero los trabajadores aseguran haber recibido un escrito en el que les piden que se queden en casa. La empresa en el día de hoy procedió a enviar a los trabajadores a sus casas, anunciando el pago de los salarios los mismos. En declaraciones a la redacción de la SER en Aragón, el alcalde de Zaragoza, ex magistrado, ex ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, ha mostrado su discrepancia con el auto de la Audiencia de Madrid, que entendía que no existe responsabilidad penal en el escrache a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Creo sinceramente que no es sensato que la familia sufra las consecuencias de la acción política de una persona. Que hagan eso mismo en el juzgado, en el ayuntamiento, frente a un edificio público, me parece absolutamente razonable y sí que aplicaría los criterios de esa sentencia. Pero en una actividad que directamente supone coacción de la familia y que la familia sufra de las consecuencias del trabajo que hace la mujer o el hombre, que hace su esposo o la esposa, eso me parece que no es aceptable. Por lo tanto, la única discusión para mí es si sería una falta o un delito de coacciones, pero en todo caso con relevancia penal. Reporteros Sin Fronteras ha dado datos sobre la persecución a la libertad de prensa. 75 periodistas murieron asesinados el pasado año, más de 200 fueron secuestrados en un contexto en el que aumentó la cifra en más de un 100%. Malén Aznárez es su presidenta. Ha habido un aumento del 129%, se han doblado, más que doblado, los secuestros del año pasado, hasta un número de 87, casi todos en Siria. Quiero recordaros que en estos momentos hay en Siria 3 colegas españoles secuestrados, Marmar Gineda, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa. Además, la solicitud de voto secreto en la iniciativa que pide la retirada del polémico anteproyecto de la ley del aborto que se va a debatir el próximo martes. Con esta petición los socialistas quieren forzar al PP a que vote en conciencia. 64.000 personas relacionadas con la enseñanza perdieron su empleo en los últimos 2 años, según un informe de Comisiones Obreras basado en datos de la EPA. El sindicato cifra en hasta 27.000 euros el sueldo bruto que perdieron los profesores de primaria en el acumulado de los 3 últimos cursos. El Parlamento Vasco ha aprobado llevar a las Cortes Generales la anexión del condado de Treviño a Álava. La votación de la iniciativa ha contado con los apoyos de todos los grupos, excepto de PP y UPyD, que se han abstenido. Y en deportes hoy arranca la Copa del Rey de baloncesto con los partidos Real Madrid-Gran Canaria a las 7:10 y Unicaja CAI Zaragoza a las 9:30. También se van a disputar las semifinales del Europeo de Fútbol Sala. España se juega el pase a la final a partir de las 8:30 contra Rusia. El Banco Central Europeo ha mantenido en el 0,25% el precio oficial del dinero. Estamos además ante el tercer temporal de la semana. Quimaira, que ya está aquí, se nota sobre todo en Galicia. Vamos a Coruña, Elena López. Sí, se acaba de activar la alerta roja en Galicia por olas superiores a los 8 metros de altura. Se mantiene la alerta naranja en tierra por ráfagas de viento que van más allá de los 140 km/h y que están afectando a toda la comunidad, con caídas de árboles, muros, retirada de planchas de tejados y cierre de parques y jardines. En A Coruña está acordonado parte del paseo marítimo por la zona de Riazor, con prohibición de paso para los peatones. La alerta, una tercera, amarilla por lluvia. Protección Civil señala que la provincia de A Coruña está siendo la más afectada por el temporal de Galicia, con el 33% de las incidencias. En Oia, Pontevedra, se han alcanzado vientos de hasta 140 km/h. En Cedeira, A Coruña, han llegado a los 139. 2:06. En la cadena SER, hora 14. Hora 14, cadena SER Comunidad Valenciana. El presidente del